Bendecida tarde tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales, en su canal de la Santa Biblia Hablada, en este día domingo, Día del Señor, domingo en que también se dedica en la cuarta jornada mundial dedicada a nuestros hermanos los más pobres, los que padecen necesidades en medio de nuestros países, en medio de nuestras comunidades, en medio de los sectores donde vivimos. La iglesia dedica este día a orar por las personas pobres, por las personas que están padeciendo necesidades en medio de nuestros pueblos y comunidades. Pero sean bienvenidos para compartir a esta hora, en este momento, en este día, la santa palabra de Dios. Hoy vamos a escudriñar el último capítulo del libro de Josué. Una bonita invitación. ¿Para qué? Para que nos enamoremos cada vez más de la santa palabra de Dios, que nutre el alma, que nutre el cuerpo, que nutre la vida y que nos da fuerza para seguir adelante, para seguir caminando. Y agradecemos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Saludamos a Mari Ochoa. Buenas tardes. Hola, saludos, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Aura Pérez, buenas tardes. Marlene Sánchez, buenas tardes, Padre José Gregorio y Alexander. Muchas bendiciones. María Pérez dice presente, Padre. Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Saludos desde Texas. Marlene Sánchez, aquí esperando el tema de hoy. Luz Guerrero, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. María Teresa Zárraga, buenas tardes, Padre José Gregorio Alexander Montilla. Saludos a los presentes. Vanessa Pérez, saludos desde Colorado, Estados Unidos, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Dios los bendiga eternamente. Amén. Priscila Gutiérrez, mil bendiciones también para ti. Vanessa Pérez, María Encarnación. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Dios le bendiga. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Bendiciones. Saludos desde Wisconsin. Ana Resendi, bendecido día, Padre José Gregorio. Un abrazo en la distancia a usted y al hermano Alexander. Esmilda Mariela, buenas noches, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander Montilla. Saludos desde República Dominicana. Que Dios le siga bendiciendo en su caminar. Amén. Erlinda Ceballos Serafín. Hola, Padre José Gregorio. Muy buenas tardes. Saludos cordiales, Padre, y al hermano Alexander. Un abrazo en la distancia. Amén. Saludamos a Vilma Orellana, bendiciones, Padre, igualmente para ti, Dios te bendiga. Luz Guerrero, Dios le bendiga. A Mela Alarcón, buenas tardes. Y al hermano Alexander, buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Saludamos a Vilma Orellana, gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios bendiga a tu familia por siempre. Saludamos a Virginia Inés. Dios le bendiga, Virginia, por compartir con nosotros. Buenas tardes. María Franco, buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios lo guarde a toda su familia. Un saludo a Alexander. Dios le bendiga. María Valdés, buenas tardes, Padre José Gregorio. Bendiciones. Saludos desde Chicago, Illinois. Rigoberto Valdés, buenas tardes, Padre, desde Emmett, California. Isabel Rojas, buenas tardes, Padre. Dios le bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. María Corona, saludos, Padre José Gregorio, hermano Alexander, saludos desde Puebla, Dios le bendiga. Eusebia bendiciones, Padre Gregorio, acá desde Carolina del Norte. Ileana Leal, buenas noches, Padre. Julie Pérez, hola, Padre José Gregorio, buenas tardes, saludos desde Nuevo León, México. Alejandra Katz, buenas tardes, Padre Gregorio Medina y hermano Alexander. Dios le bendiga en este día. Saludos desde California, presente, los queremos mucho. Segundo Muñoz, buenas tardes, Padre Gregorio, bendiciones para mi familia desde Queens, Nueva York. Que Dios bendiga a tu familia, Segundo Muñoz, y le acompañe y le cuide por siempre. Amén. Priscila Gutiérrez nos escribe el tema de hoy. María Arias, buenas tardes, Dios le bendiga.
Erlinda Ceballos nos escriba el tema de hoy. Viviana Zúñiga, saludos Padre Gregorio y Ministro Alexander desde Puerto de Veracruz. Amela Alarcón dice, por favor les pido orar por mi país Perú. Estamos viviendo momentos muy difíciles. A las 8 p.m. me uno en oración a la iglesia pidiendo por la paz. Es verdad, Perú está viviendo momentos difíciles también, como se viven en muchos países del mundo entero, a causa de que hay sistemas corruptos y podridos que azotan a muchos países del mundo entero, tanto a los países donde puedan vivir ustedes, como a nuestro país Venezuela, donde la miseria es grande, donde se ven situaciones difíciles cada día, personas que no tienen casi nada para poder comer, porque el sueldo no les alcanza para nada. El sueldo no es pero ni $1, siquiera de lo que vale aquí en Venezuela, ya que la inflación nos está consumiendo grandemente, pero con la gracia de Dios y la gracia de cada uno de ustedes, seguimos ayudando a las personas de buen corazón, seguimos ayudando a muchas personas con el granito de solidaridad que ustedes nos dan para darles una ayuda a muchas personas. Hoy día de los pobres, dedicado a los pobres, hemos salido también a llevar un granito de arena, de solidaridad, de lo que ustedes nos dan a las personas más pobres y necesitadas. Ya en estos días iremos a colocar el video para que ustedes puedan ver también el trabajo que se lleva. Algunos dicen no deberían mostrarlo, pero lo hacemos no para que nos aplaudan, lo hacemos es porque es bonito mostrar también la ayuda que ustedes dan para poder ayudar a las personas necesitadas. Hoy Día Mundial de Oración, de pedir a Dios por los pobres, de ayudarlos, hemos salido también a dar lo que ustedes nos dan para ayudarlos a ellos. Y la gente contenta y feliz. Y gracias a Dios por ustedes también, porque nos ayudan con su granito de arena para contribuir en la felicidad de muchas personas pobres y necesitadas, ya que la inflación, la corrupción, todo el sistema económico podrido que tenemos nos está llevando a un colapso total, pero con la gracia de Dios seguimos adelante. Saludamos también a esta hora a Estela Gutiérrez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Saludamos a María Encarnación, a Laura, a Allende, Vanessa Pérez, Viviana Zúñiga, y vamos a encomendarnos en la presencia de Dios para dar inicio a este maravilloso tema. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto volver a compartir con ustedes. El ministro Alexander Montilla y su servidor, el Padre José Gregorio Medina, estamos aquí con humildad y sencillez para compartir, leer y escudriñar la santa palabra de Dios. En este día, donde vamos a escudriñar el capítulo número 24 del libro de Josué. Último capítulo del libro de Josué. Y pues es bonito compartirlos también con ustedes a esta hora, que ustedes también puedan escuchar en vivo inmediatamente la reflexión, la lectura, para que así nos animemos cada día más a enamorarnos de la santa palabra de Dios. Este capítulo 24 del libro de Josué es importantísimo, porque va a haber un recuento de todo lo que Dios ha hecho en favor del pueblo de Israel. Es un recuento bonito, donde les va a hablar desde la fe a esta nueva generación del pueblo de Israel, que antes de llegar a ocupar esa tierra que Dios le ha dado en medio del asentamiento en la tierra prometida, hay que volver a recordar otra vez los prodigios que Dios ha hecho y sigue haciendo en medio del pueblo. Y es que del versículo 2 en adelante se va a presentar esa maravillosa experiencia de recordar. Josué le recuerda al pueblo todas las grandes obras y prodigios que Dios, que Yahvé
ha hecho con el pueblo de Israel, para que no se les olvide y sobre todo para que nunca se lleguen a apartar de Dios, que fue el que los liberó de Egipto, los llevó por el desierto y les dio la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a prestar atención en este momento para escuchar la santa palabra de Dios. Saludamos a Priscila Gutiérrez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios bendiga a tu familia. Te invito con humildad y sencillez para que dispongas tu vida, para que dispongas tu alma, para que dispongas tu ser para escuchar la palabra de Dios, para escuchar este capítulo 24 del libro de Josué con atención, para después entrar de lleno a reflexionar a la luz del Espíritu Santo lo que nos presenta este capítulo 24 del libro de Josué. Vamos a escucharlo con atención y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro de Josué, capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijo a Jacob y a Esaú. A Esaú le di por propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de él. Luego os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con los carros y sus guerreros hasta el mar de Sud. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió una densa niebla entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después de la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra, y yo los entregué en vuestras manos. Y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los exterminé delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros. Así os salvé yo de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero la gente de Jericó os hicieron la guerra, igual que los amorreos, los perecitas, los cananeos, los hititas, los gizacitas, los gibitas y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros a avispas, que expulsaron antes que llegarais. A los 2 reyes de los amorreos no fue con tu espada ni con tu arco,
os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, una ciudad que no habéis construido, y en la que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado, y de las que os alimentáis. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quien habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, y a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, Yahvé expulsó de los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses extranjeros, Él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros, después de haber hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron ellos: testigos somos. Entonces apartad los dioses extranjeros que hay en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: y a Yahvé nuestro Dios serviremos, y a su voz atenderemos. Aquel día Josué pactó una alianza para el pueblo. Le impuso decretos y normas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testiga contra vosotros, para que no reneguéis de vuestro Dios. Y Josué despidió al pueblo, a cada uno a su heredad. Después de estos acontecimientos murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé. A la edad de 110 años fue enterrado en el término de su heredad, en Timnat Serah, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaas. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué, y que sabían todas las hazañas de Yahvé. Yahvé había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido a Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José.
También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibea, ciudad de su hijo Pinjas, que le había sido dada en la montaña de Efraín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya la lectura del capítulo número 24 del libro de Josué, que consta de 33 versículos que hemos escuchado con atención. Saludamos también en este momento a María Valdés. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y esta bonita experiencia de escuchar cómo Dios pues está haciendo la obra en medio de su pueblo. Y sobre todo, cómo el sucesor de Moisés, llamado Josué, hijo de Nun, empieza a hablarle al pueblo también. ¿Cómo le habla al pueblo? Bueno, le habla desde la fe a todos los asistentes, a toda la nueva generación, acerca de las intervenciones maravillosas, acerca de los prodigios, acerca de las grandes obras y milagros que Dios, que Yahvé, obró en medio de su pueblo. Y empieza a decir todo lo que aconteció desde que empezó a llamar junto a Abraham y sucesivamente a todos hasta llegar al momento de pasar también el mar, el Jordán y llegar a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Por eso vamos a escuchar el versículo 2 de este capítulo 24 para que estemos atentos a lo que empieza también a decir Josué a toda esta nueva generación del pueblo de Israel. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Empieza, ese es el versículo 1. El versículo 2. Empieza por manifestar Josué al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? Esto es lo que manda ¿quién? Yahvé. Lo que Yahvé ha ordenado. Lo que Yahvé manda a decirle a ustedes. Dios nos habla. ¿Y estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a escuchar la voz de Dios? Porque esto también nos sirve a nosotros. Esto también como que nos va a alentar a seguir nuevamente en el camino de Dios. Si tú estás pensando apartarte de Dios, escucha lo que viene. Si tú estás pensando ya no volver a pedirle más a Dios porque parece que no te escucha, escucha lo que viene. ¿Por qué? Porque es un aliento, es una manera de tomar fuerzas nuevamente para seguir caminando, para seguir luchando. ¿Y qué es lo que le manifiesta a Josué al pueblo de parte de Yahvé? Escucha con atención. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Escucha cómo empieza el recuento. Y ese recuento va a llegar hasta el padre de Abraham. Y ellos servían a otros dioses. No tiene miedo en decirle al pueblo: mira, anteriormente sus antepasados adoraban y servían a otros dioses. Pero la cosa va a empezar a cambiar. La cosa va a empezar a surgir de una manera nueva porque va a sacar a alguien de ahí, pero para que sirva al verdadero Dios. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. Escucha cómo ya una persona, el padre de Abraham, junto con otros, ellos adoraban a otros dioses.
los antepasados, pero sacó a Abraham. Y al sacar a Abraham, al llamar a Abraham, empezó Dios a tener una promesa con Abraham. Y es que abandonara todos los dioses y empezara a adorar al único Dios verdadero, sus promesas. Y esas promesas llegaron también hasta su hijo Isaac, recordando aquel pasaje cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Lo llevó al sacrificio. Pero Dios no dejó que lo sacrificara, sino sacrificó un animal. Y de ahí de Isaac viene también los descendientes de Isaac, a los cuales también están las promesas de Dios. Y es que continúa a lo largo de estos primeros versículos manifestándoles, proponiéndoles a la fe de todos los asistentes en ese momento, es decir, todo el pueblo, les vuelve a recordar las intervenciones de Yahvé en favor del pueblo, en favor de todo Israel. A Isaac le di por hijo a Jacob y a Esaú. A Esaú le di propiedad de la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y herid en Egipto con prodigios que obré en medio de él. Escucha cómo va llevando Jacob, Esaú. A Esaú le dio parte, le dio propiedad. A Jacob lo mandó a Egipto. Y empieza toda serie de acontecimientos. A llegar a Egipto, pues Dios va a empezar a manifestar sus prodigios. ¿A quién llamó? A Moisés. Al llamar a Moisés, va a empezar a escuchar el clamor en sus oídos del pueblo de Israel. Y ese clamor lo va a llevar a Dios a obrar grandes prodigios en medio del pueblo. Y eso nosotros tampoco lo tenemos que olvidar, porque es que Dios cumple promesa. Es que Dios es fiel a sus promesas. Es que Dios no abandona sus promesas, sino que las lleva a feliz cumplimiento, las lleva a feliz término. Esas promesas en medio de la confesión de fe del pueblo de Israel. Y por eso les invito, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 21 y siguiente, para que escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios, para que escuches lo que presenta el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 21 y siguiente. Y saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. Les invitamos a darle un dedito para arriba al video y a compartir el enlace para que sean muchos más los que se unan a este en vivo. María Encarnación, Deuteronomio 6:21 y siguiente. Clara Mesa, Deuteronomio 6:21. María Pérez, Deuteronomio 6:21. Vanessa Pérez, Deuteronomio 6:21 y siguiente. Bersa Cabrera, Deuteronomio 6:21. Priscila Gutiérrez, María Brambila, Deuteronomio 6:21, Josefina Zapón, Deuteronomio 6:21, María Corona, Deuteronomio 6:21, Marta Barajas, libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 21 y siguiente, Esmeralda García, Deuteronomio 6:21, Priscila Gutiérrez, Deuteronomio 6:21, Emilda Mariela, Deuteronomio 6:21, Julie Pérez, Deuteronomio capítulo 6, versículo 21 y siguiente. Saludamos a Josefina Zapón, que nos escribe desde Arizona, Estados Unidos. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 21 y siguiente. Dirás a tu hijo:
éramos esclavos del faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Escucha cómo está la referencia del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 21, tomando los primeros versículos de este capítulo 24 del libro de Josué. Josué hace un recuento para que el pueblo se anime y no vaya a desviarse del camino de Dios. Y se toma el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 21 y siguiente, porque este recuento también es un mandato en que el papá tiene que instruir a su hijo, en que el papá y la mamá tienen que hablarle a su hijo de los prodigios que Dios ha obrado en medio de su vida, en medio de su familia, cómo Dios ha obrado grandemente en la vida de él, de ella y de toda la familia. Y es lo que nos presenta el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 21. Vuelve a leer otra vez, por favor. Dirás a tus hijos, éramos esclavos del faraón en Egipto. ¿Qué le va a decir a su hijo? Mira, hijo, no tenemos que desviarnos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque éramos esclavos en Egipto, éramos esclavos. Ya no somos esclavos, ya somos hombres y mujeres libres. La esclavitud ya no pasa por nosotros. Éramos esclavos en Egipto. Y Yahvé, Dios, obró grandes prodigios para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto. Claramente, lo que el papá tiene que decirle a su hijo es la experiencia de vida, esa experiencia de contacto con Dios, esa experiencia que el papá y la mamá le manifiesta a su hijo, como nos lo dice el libro del Deuteronomio, que le tiene que hablar a su hijo acerca de los prodigios grandes de Dios. Esos prodigios grandes que Dios también ha obrado en tu vida, que Dios ha obrado en mi vida, que Dios ha obrado en la vida de nuestro hermano Alexander, que son prodigios grandes, que son cosas que no hay que olvidar nunca. Y que tu papá y que tu mamá tienes que enseñarles a tu hijo esas confesiones de fe, esa profesión de fe grande que no se tiene que olvidar, que tú sientes a tus hijos y les hable, hijo de Dios, no tenemos que apartarnos nunca. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hecho obras grandes en medio de mi vida, en medio de la vida de tu mamá, en medio de la vida de nuestra familia. Esos prodigios grandes que el Señor ha obrado con mano fuerte, como dice el libro del Deuteronomio, y ha hecho obras grandes a nuestros ojos. Y ustedes y yo podemos ver los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El amanecer vivos es un milagro de Dios que está ante nuestros ojos. Es un milagro del Señor. Es un milagro de Dios que tú tienes que comunicarle a tu hijo, que tú tienes que manifestarle a tu hijo, que es el milagro que está enfrente nuestro de que amanecemos vivos y que no hay que olvidarnos de los prodigios de Dios que ha obrado grandemente en la vida de cada uno de nosotros en medio de tu vida. Contra el faraón y toda su casa, y a nosotros nos sacó de allí, para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a todos nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, teniendo a Yahvé nuestro Dios, para que fuéramos felices siempre y nos permitiéramos vivir como en el día de hoy.
Claramente, la referencia que hemos escuchado es que nos habla acerca de que no tenemos que olvidarnos de los prodigios grandes que Dios ha hecho en medio de la vida de la persona, en medio de la vida de cada ser humano, que no se tiene que dejar pasar por alto, porque son las confesiones de fe del pueblo, son las confesiones de fe de las personas que se acercan al Señor con un sincero corazón, que no se tiene que olvidar que el papá y la mamá tienen que hablarle a sus hijos de las cosas que Dios ha obrado en medio del pueblo, en medio de tu vida, en medio de tu familia. Tú no tienes que dejarlo pasar, sino que tienes que estar atento para que le puedas manifestar esa confesión de fe a tu hijo, para que tu hijo no se desvíe del camino de Dios. Pero si el papá y la mamá no le habla a sus hijos de las cosas de Dios, ¿cómo le va a decir a Dios que le cuide a su hijo si nunca le ha hablado a su hijo de Dios? Aquí tenemos una experiencia maravillosa que nos presenta de que Dios tiene que obrar grandemente en la vida del ser humano, en tu vida, que tú no tienes que dejar pasar. Por eso vamos a leer también el capítulo 26 del versículo 5 en adelante de este libro del Deuteronomio. Capítulo 26, versículo 5 y siguiente de este libro del Deuteronomio. Y vamos a escucharlo con atención y vamos a ver quiénes nos lo escriben a través de los comentarios. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5 y siguiente. Ros Ágreda, Deuteronomio 26:5. Ana Resendi, Deuteronomio 26:5. Saludamos a Gavino, Dios le bendiga, nos escribe desde México. Aurora Pérez, Deuteronomio 26:5 y siguiente, ya que tenemos que tener presente cómo Dios ha obrado grandemente en medio de su pueblo. Bersa Cabrera, Deuteronomio 26:5, Rigoberto Valdés, Deuteronomio 26:5, Juana Robles, Deuteronomio 26:5, Julie Pérez, Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, Clara Mesa, Deuteronomio 26:5, Josefa Zapón, Deuteronomio 26:5, Emily Carrillo, Deuteronomio 26:5, Segundo Muñoz, Deuteronomio 26:5. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5, acerca de esta experiencia de fe del pueblo de Israel. Tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo en medio de gran terror, señales y prodigios. Escuchemos cómo este capítulo 26 del libro del Deuteronomio también hace un recuento de lo que Josué le está comunicando al pueblo. Y es que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, vino en su ayuda, los liberó, los sacó para llevarlos a la tierra prometida donde Josué está junto con el pueblo de Israel. Él hace un recuento de todo lo que Dios hizo hasta el momento de llevarlos a la tierra prometida. Y es algo que nosotros no tenemos que dejar pasar.
es algo que tú y yo no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidarnos de los grandes prodigios que Dios hizo en medio de su pueblo de Israel y que ha hecho también en medio de la vida de cada uno de nosotros, porque esas son las confesiones de fe grande que nos motivan a seguir caminando, que nos motivan a seguir confiando en Dios, que nos motivan a seguir el camino del Señor. ¿Cómo quiere usted que un hijo tuyo siga el camino de Dios? Háblale a tu hijo de Dios. Háblale a tu hijo de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Háblale a tu hijo de cómo Dios escucha tus súplicas y de cómo Dios viene a ayudarte. Háblale a tu hijo de esa experiencia de fe tuya con Dios, y tu hijo también va a seguir el camino de Dios, porque va a ver lo maravilloso que es Dios contigo, pero tienes que mantenerte fiel a Dios. No tienes que separarte del camino de Dios. No tienes que ir ni a derecha ni a izquierda, sino que tienes que mantener el camino recto del Señor. Y Dios seguirá obrando en medio de tu vida. Y Dios seguirá manifestando grandemente su amor en ti. Pero tienes que mantenerte fiel al Señor. Tienes que hablarle a tu hijo, animar a tu hijo, mantener la llama encendida de la fe en tu hijo, en tu hija, en tu familia. No dejes de hablarle a tus hijos de Dios. Porque si tú no le hablas a tus hijos de Dios, otros le van a hablar a tus hijos no de Dios, sino de cómo se pueden perder en el camino, de cómo se pueden volver alcohólicos, de cómo se pueden volver drogadictos, de cómo se pueden decir ya yo no soy un hombre y se vuelven homosexuales, de cómo empiezan a desviarle el camino, a buscar malas cosas distintas a las cosas de Dios. Si tú no le hablas a tus hijos de esas maravillosas experiencias de Dios en tu vida, a tu hijo no le hablas, el diablo sí le va a hablar a tu hijo, pero de cómo perderse y perder su vida y perder su alma, de cómo desviarse del camino de Dios. Eso sí, lo va a hacer Satanás, si tú no le hablas a tu hijo de las cosas de Dios. Vamos a prestar atención para escuchar el versículo 14 de este capítulo 24 del libro de Josué, donde hay una invitación bonita. Y quiero que tú le prestes oído, que tú estés dispuesto con ese oído abierto para escuchar lo que dice el versículo 14 de este capítulo 24 del libro de Josué. Y es que es una invitación hermosa, que no podemos desaprovechar, que tú no tienes que desaprovechar, sino que te invito a escucharla con atención. Esto que dice el versículo 14 de este capítulo 24 del libro de Josué. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente con fidelidad. Ahora pues, hay una invitación. Ahora te lo digo a ti para que lo escuches con atención, para que lo entiendas a la manera de Dios, para que no te dejes confundir por los demás, para que no dejes que alguien venga a engañarte con doctrinas perversas que no son las doctrinas de Dios. Escucha lo que dice el versículo 14 de este capítulo 24 del libro de Josué. Ahora pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente, con fidelidad, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Ahora pues, primera cosa, temer a Yahvé. Temor no es miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que temerle. Temor de Dios es cumplir fielmente lo que Él nos ha presentado. Eso es temor de Dios. Porque tenerle miedo a Dios, para eso no haga nada.
porque a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene un santo temor, porque se respeta su nombre, se respeta la santidad de Dios, se respeta sus mandatos y mandamientos que nos invita a cumplirlo a cabalidad. Y es que Dios nos habla a nosotros de una manera grande y a servirles, temer a Dios, y tenemos que servir a Dios. Hay que servirle al Señor. Cuando uno le teme a Dios, le sirve, pero le sirve con un corazón dispuesto a cambiar. Le sirve con humildad y sencillez. Le sirve manteniéndose fiel a Dios y no buscando otras alternativas, no buscando otros dioses, sino manteniéndonos fieles al Dios verdadero. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Cuando dice, ahora pues, temed a Yahvé, y hay que servir a Dios. Ahora pues, temed a Yahvé y servirle perfectamente, con fidelidad, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Apartaos, temer de temor del santo nombre de Dios, servirle a Dios y apartaos de los dioses, apartaos de ello. Es decir, que cuando la persona asume su compromiso, y es lo que Josué le está diciendo al pueblo, para que no se les vaya a olvidar nunca, lo que hay que tener es temor de Dios. Segundo, servirle a Dios. Tercero, apartarnos de los dioses. No servir a dioses que no sea el único Dios verdadero. Hay que apartarnos de los dioses. Tienes que apartarte de los dioses. ¿Cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son los dioses que tú has creado en tu vida? El Dios dinero, el Dios placer, el Dios bienes materiales, el Dios familia, el Dios trabajo, el Dios pereza, el Dios lujuria, el Dios borrachera, el Dios embriaguez, el Dios de salir a parrandear todos los días. ¿Cuál es tu Dios? ¿Será que sirves al único y verdadero Dios? ¿O cuáles son tus diositos que pones por alto, por encima de Dios? Y es que el versículo 14 nos habla claro, que dice, ahora pues, temed a Yahvé y servirle solo a Él, y apartaos de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, los antepasados. Hay que servir al único y verdadero Dios. Y les invito a buscar, vamos a buscar en la Biblia al profeta Ezequiel, para ver qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20, versículo 7, acerca de lo que dice el versículo 14 del capítulo 24 del libro de Josué. Ezequiel también hace una invitación que hay que asumirla, hay que sacar, no hay que contaminarnos de la basura de los dioses, sino que hay que llenarnos de la presencia de Dios. Y es lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20, versículo 7 y siguiente, que te invito a escribirlo también en los comentarios y sobre todo que también puedas buscarlo en las Sagradas Escrituras. Hilda Gamboa nos dice Ezequiel 27, Marta Barajas, Ezequiel capítulo 20, versículo 7, Ana Recendis, Ezequiel 27, María Pérez, Ezequiel 27, Ezequiel 27, Fortil 27, Aurora Pérez, Ezequiel 27, Rigoberto Valdés dice, Padre José Gregorio, mi hijo cumple 14 años, hoy 15 de noviembre. Me le manda una bendición, por favor, Padre. Su nombre es Daniel Antonio Valdés Cantor. Gracias, Padre. Y escribe la cita bíblica. Daniel Antonio Valdés, que Dios te bendiga hoy en tu cumpleaños. Que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ti,
para que sigas el camino de Dios y no te apartes de los mandamientos de Dios, y que Dios te siga concediendo cumplir muchos años más de vida hoy, en el día de tu cumpleaños. María Brambila, Ezequiel 27, Esmilda Mariela, Ezequiel 27, Ros Ágreda, Ezequiel 27, Segundo Muñoz, Ezequiel 27, Luz Elena, Ezequiel 27, Amela Alarcón, Ezequiel 27, Rosa Rivera, Ezequiel 27. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 7 y siguiente. Presta oído a la palabra de Dios. Y les dije: arrojad cada uno los monstruos que seducen vuestros ojos. ¿Qué dice? Y les dije: arrojad de vosotros a los monstruos que seducen a sus ojos. ¿Y cuáles son esos monstruos que seducen a tus ojos? Te pregunto a ti. ¿Cuál es ese monstruo? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Los bienes materiales? ¿Las riquezas? ¿La avaricia? ¿La lujuria? ¿La embriaguez? ¿El licor? ¿Cuáles son los monstruos que seducen a tus ojos? Y es lo que presenta el profeta Ezequiel. Y les dije, ¿qué les dijo? Arrojad cada uno los monstruos que seducen vuestros ojos. No os contaminéis con basura de Egipto. Arrojad, sacad, alejad, botad de tu vida esos monstruos que seducen a tus ojos. Y sobre todo, no te contamines de la basura que está seduciendo a tus ojos. No te contaminéis de la basura de los ídolos. No te contaminéis de la basura de los que vienen a engañar tu vida. No te dejes contaminar de la basura de Satanás. Tienes que sacar, botar y alejar de tu vida esos monstruos, y sobre todo que no te vuelvas a contaminar más de la basura. ¿De qué? Del pecado. De la basura de los ídolos. Que no te vayas corriendo detrás de tus diositos, sino que tienes que botarlos, sacarlos. ¿De dónde? De tu vida. ¿Qué es lo que dice el profeta Ezequiel? En el capítulo 20, versículo 7 y siguiente, teniendo en referencia el versículo 14 del libro de Josué, en el capítulo 24, que nos dice que hay que temer a Dios. Temer a Dios es sacar y no contaminarnos de la basura de los dioses falsos, de los ídolos, y servir al único Dios verdadero. Y yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a servir al Señor con todo tu corazón? Porque vas a escuchar lo que dice Josué al pueblo de Israel. Tú vas a escuchar lo que le dice Josué al pueblo para que el pueblo tome una decisión de quién es al que van a seguir, ¿a Dios o a los dioses? ¿Y tú a quién estás dispuesto a seguir? Porque para seguir a Dios hay que sacar los monstruos que seducen a tus ojos. Para seguir a Dios hay que temer al Señor. Para seguir a Dios hay que servirlo solo a Él. Para seguir a Dios no te tienes que volver a contaminar de la basura que Satanás quiere sembrar en tu vida. Y es que vamos a escuchar un versículo muy bonito de este capítulo 24 del libro de Josué, como lo es el versículo 16. Unas interrogantes muy bonitas, una llamada de atención y sobre todo una decisión de vida que tiene que tomar el pueblo de Israel también a cotación. Y es que claramente
el pueblo va a tomar una decisión contundente en medio de su vida. Escucha lo que dice el versículo 16 de este capítulo 24 del libro de Josué. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé. Escucha la decisión del pueblo. Josué, les está hablando. Si el pueblo tiene que tomar una decisión, y el pueblo mismo ha elegido y ha tomado una decisión contundente, y es una decisión que tú tienes que tomar también, que tú no tienes que dejar pasar por alto en este día, sino que tú tienes que centrarte, tú tienes que tener la humildad, tienes que tener la sencillez para tomar una decisión ante la presencia de Dios. El pueblo le dijo algo a Josué. ¿Qué le dijo el pueblo? Lejos de nosotros abandonar a Yahvé. Lejos de nosotros abandonar a Yahvé. Si Dios ha hecho obras grandes en el pueblo, si hemos visto sus prodigios, si hemos visto su obra, si nos ha hecho pasar el mar, si nos ha hecho pasar el Jordán, si ha expulsado de nuestra vida a todos los que habitan este país, lejos de nosotros abandonar a Dios, lejos de nosotros. Pero eso no tiene que ser solo palabras, sino que hay que llevarlo a la experiencia de vida. Lejos de nosotros, abandonar a Yahvé. Lejos de nuestra vida, abandonar a Dios. Porque Yahvé, nuestro Dios, es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos. Y nos guardó. Por eso la enseñanza que Josué le está dando al pueblo es para que el pueblo recapacite. Es para que el pueblo se dé cuenta de todo lo que Dios ha hecho en favor de ellos. Y a la nueva generación del pueblo de Israel les habla también para que ellos empiecen a aumentar esa confianza en Dios, para que no se vayan a desviar del camino de Dios, para que no se vayan detrás de los dioses de los cananeos en el país que están tomando en posesión, sino para que ellos sirvan al único y verdadero Dios. Y es que el versículo 19 de este capítulo 24 del libro de Josué va a hablar claramente, porque va a presentar a Josué hablándole al pueblo, pero hablándole con una firmeza, hablándole con una contundencia, ya que el pueblo en el versículo 16, como hemos escuchado, le ha dicho a Josué, lejos de nosotros apartarnos de Yahvé. Pero el versículo 19 tiene algo contundente también, y es que Josué les vuelve a hablar al pueblo y les dice lo siguiente. Entonces Josué dijo al pueblo. El pueblo está haciendo una manifestación de fe. ¿Cuál es la manifestación de fe? Le está diciendo a Dios: nosotros no vamos a adorar otros dioses, nosotros vamos a adorar a Yahvé. Entonces Josué le va a decir al pueblo: no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni vuestra rebeldía ni vuestros pecados. Josué le está hablando al pueblo, pero le está hablando con una sinceridad grande. No le está tapando nada. No le está ocultando quién es Dios al pueblo de Israel, a la nueva generación de los israelitas. Josué les dice la verdad. Josué le está diciendo quién es Dios, porque Dios es celoso. Hay que servir a Dios, y Josué le habla con una contundencia, con una humildad, pero con una veracidad contundente acerca de quién es Dios. Porque el pueblo dice: lejos de nosotros.
sacaos de nosotros que vamos a servir a otros dioses. No, vamos a servir al único y verdadero Dios. Entonces Josué toma esas palabras del pueblo y le va a decir, si ustedes verdaderamente van a servir a Dios, escuche lo que les voy a decir. Pero eso sí, presten oído a lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir, de ahí en adelante, la decisión va a ser de ustedes. Si ustedes la toman, o ustedes la dejan. Pero Josué le habla al pueblo con la verdad. ¿Y qué les dice? No podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Escucha, Dios es un Dios celoso, es un Dios santo. No va a perdonar las rebeldías de ustedes. No va a perdonar sus pecados. Hey, ¿qué pasa? Hay que estar atentos. Ustedes están diciendo que hay que seguir a Dios. Sí. Bueno, ahora escuchen. Él es un Dios celoso, que no va a permitir que tú te vayas atrás de otro Dios y lo vengas a buscar a Él. No, Señor. Si tú decides seguir a Dios, es seguir a Dios. No haga usted como algunos cristianos católicos que dicen, ay, yo sigo a Dios con todo el corazón, yo lo amo, pero no se le enferme un familiar, porque al que menos buscan es a Dios. ¿A quién van a buscar? A los brujos, a los santeros, a los hechiceros. Entonces, escucha lo que dice Josué. Dios es un Dios celoso, que no va a perdonar la iniquidad de ustedes. Es un Dios celoso. ¿Ustedes deciden seguir a Dios? Sí. Bueno, Dios es celoso, que no va a perdonar las iniquidades de ustedes. Escuche lo que sigue diciendo Josué. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, Él a su vez traerá el mal sobre vosotros. Escucha, si me abandonan a mí, si abandonan a Dios para irse detrás de los otros dioses, agárrese en duro, porque lo que viene es bueno. ¿Qué le dice Josué? Si se van ustedes detrás de otros dioses, abandonando a Yahvé, pues van a acarrear desgracia sobre la vida de cada uno de ustedes. Si abandonan a Dios. Escucha claro, porque el mensaje también es para ti, para esas personas que les gusta jugar con Dios, para esas personas que les gusta ir al timbo y al tambo, es decir, busco a Dios cuando me conviene, pero cuando Dios no me parece bien, pues me voy detrás de los brujos. Busco a Dios porque lo necesito, pero cuando yo no necesito a Dios, me voy a buscar las cosas del diablo. Escucha con atención lo que dice Josué, porque les habla con la verdad al pueblo, y tenemos que estar atentos también nosotros a la palabra de Dios. Tenemos que estar también nosotros atentos a lo que dice el Señor. Y acabará con vosotros. Después de haberos hecho tanto bien, el pueblo respondió a Josué. Escucha, ¿qué va a hacer Dios? Pues va a acabar con ustedes. Si ustedes se apartan de Dios, pues imagínense usted, los va a dejar solos. ¿Para qué? Para que los pueblos que ustedes van a pretender llegar y sacar, ellos mismos los van a asesinar a ustedes. Ellos mismos van a acabar con ustedes. Si abandonan a Dios, los va a dejar solo a la intemperie. Cuando un cristiano católico abandona a Dios para irse detrás de unos engañadores que le engañaron la vida, pues tiene que atenerse a las consecuencias, porque ha abandonado a Dios para buscar la miseria, ha abandonado a Dios para buscar la perdición, ha abandonado la vida para buscar la muerte. Y es lo que Josué le dice al pueblo de Israel. Ustedes quieren seguir a Dios. Ustedes verdaderamente quieren servirle al Señor. Ustedes verdaderamente quieren tener un santo temor de Dios. Ustedes verdaderamente quieren seguir al Señor, que es un Dios celoso, que es un Dios que no perdona la iniquidad, es un Dios que se mantiene fiel a su promesa y lo que Dios dice lo cumple. Ustedes verdaderamente quieren seguir a Dios. ¿Y qué le respondió el pueblo? El pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé. ¿Qué le dijo el pueblo? Nosotros vamos a servir a Yahvé. No nos vamos a apartar del camino de Dios.
¿Y tú qué le respondes al Señor? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Verdaderamente quieres seguir a Dios o te quieres alejar de Dios? Pero dos cosas tenemos que tener en cuenta. La primera, o seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Pero eso de andar a medias tintas, eso de andar del timbo al tambo, que busco, porque Dios o los quiere frío o los quiere caliente, pero Dios no los quiere tibios, queridos hermanitos y hermanitas católicos. O seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Pero eso de andar jugando con Dios, eso a Dios no le cuadra y no le conviene. ¿Qué dijo el pueblo? Epa, no, nosotros no nos vamos a apartar de Dios. Nosotros vamos a servir al Señor. ¿Qué es lo que le respondió el pueblo? Josué dijo al pueblo: vosotros hoy sois testigos contra vosotros mismos. Josué los puso a ellos de testigos. Es decir, ustedes acaban de decir que van a seguir, que van a servir, que van a tener un santo temor de Dios, que van a cumplir lo que Dios les está pidiendo. Pues yo lo coloco a ustedes mismos como testigos. No vamos a colocar a nadie más. Aquí nadie más se va a colocar de testigo. Aquí nadie más vamos a colocar aquí para que venga a testiguar. No. Ustedes mismos, con sus propias palabras, van a ser sus propios testigos. El día que ustedes se aparten de Dios, ese mismo día caerán desgracias sobre ustedes, porque ustedes mismos son su juez y son su testigo también. ¿Por qué? Porque han tomado una decisión y esa decisión tienen que mantenerla al 100%. En el seguimiento de Dios. Y eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. ¿Qué más le dijo? Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. ¿A quién eliges tú? Es la gran interrogante que nos deja este capítulo 24. Yo te pregunto a ti, cristiano católico, ¿a quién sigues tú? ¿A quién estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios? Si está dispuesto a seguir a Dios, usted sabe que tiene que asumir su responsabilidad. Usted sabe que tiene que asumir su compromiso. Usted sabe que tiene que estar dispuesto a llevar, a anunciar y a dar a conocer a Dios en medio de tu familia. Es que la decisión la tomas tú, pero tienes que saber que si te apartas de Dios, vas a acarrear desgracia sobre ti y sobre tu familia, porque estás dándole la espalda a Dios y estás diciendo, voy a seguir mis propios caminos. Bueno, tus propios caminos van a acarrear desgracia sobre ti. No le vayas a echar la culpa a Dios de lo que pasa en tu vida si tú nunca lo has tenido presente. Nunca lo hagas. Pero si decides seguir a Dios, tienes que asumir tu papel. Tienes que asumir tu compromiso. Es que Jesús lo va a decir en el Evangelio: el que empuña la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Lo dice Jesús. Es que el compromiso es grande. Eso no es nada fácil. Hay que asumir un compromiso grande. El pueblo le dijo a Josué: nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros no vamos a servir a otros dioses. Nosotros vamos a servir al Dios verdadero. ¿Y tú? ¿A quién vas a servir? ¿A quién estás dispuesto tú a servir? ¿Cristiano católico? ¿Cristiana católica? Porque a Dios no se le puede jugar. Con Dios no se juega. Con Dios se toma una decisión contundente. Si tú estás con Dios, estás con Dios. Y si estás en contra de Dios, pues estás en contra de Dios. Pero tú no puedes jugar con Dios. Que un ratico le amasas harina a Dios y otro ratico va a amasarle harina al diablo. Ay, pero después viene con una carita de mansa paloma que no hizo nada, como dando lástima para venir a presentarse a Dios. Hipócrita, fariseo, dice Jesús, eso no se hace. Si tú sigues a Dios, síguelo. A pesar de los errores, dificultades que tú tengas, sigue a Dios por completo. Pero si vas a seguir a Dios y le vas a amasar harina al diablo, yo te pregunto a ti, ¿qué rayos es lo que tú estás haciendo? Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes en el problema grande que te estás metiendo. Tú sabes
lo que estás acarreando para tu vida y para tu familia? ¿Sirviendo a Dios y sirviendo al diablo? ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Porque Jesús lo va a decir. Nadie puede servir a dos amos porque termina amando a uno y despreciando al otro. Tú no vengas a decir aquí bien carilavada que le vas a servir a Dios y le estás sirviendo al diablo. No, eso es mentira, eso es una falsedad. Porque servir a Dios hay que servirlo al 100%. Y si vas a servir al diablo, pues sírvelo a él y no le sirvas a Dios. No seas hipócrita, no vayas a ser un fariseo, sino que tienes que ser sincero en lo que tú estás haciendo. Es que la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es contundente. Josué puso al pueblo de testigo. Ustedes van a servir a Dios, ustedes mismos van a ser sus testigos. ¿Y qué más les dijo Josué? Respondieron ellos: testigos somos. Entonces apartad los dioses del extranjero que hay en medio de vosotros. El pueblo le dijo, nosotros vamos a servir a Dios. ¿Ustedes van a servir a Dios?, le dijo Josué. El pueblo dijo, sí, nosotros vamos a servir a Dios. Con que ustedes van a servir a Dios, hay otra cosita que tienen que hacer. Y es que los diositos que ustedes tienen, vayan sacándolos de aquí de una vez. Porque usted no pretenda que usted va a seguir a Dios y va a ir a visitar al brujo. Eso no. Usted no pretenda que usted va a servir a Dios y usted va a pedirle a otra persona que le haga mal a fulano. Eso desaparécelo de tu vida. Porque seguir a Dios implica un cambio. Y es lo que Josué le está diciendo al pueblo. ¿Ustedes van a seguir a Dios? El pueblo dijo, sí, nosotros seguiremos al Señor. Entonces Josué le dijo, bueno, ustedes que desean seguir a Dios, ustedes que desean servir a Dios, ustedes que desean mantenerse fiel a las promesas de Dios, pues me van desapareciendo de una vez a todos los ídolos que ustedes tengan. Ustedes no van a servir a esos ídolos. Ustedes no van a servir a esos diositos, dioses. No, Señor. No. Porque la primera regla para servir y seguir a Dios de corazón es que tú lo sigas a Él. Solo a Él. Pero no es que vas a servir a los brujos. No es que le vas a ir a matar un animalito al fulano doctor brujo que viene a sanar a tu familiar. Porque ese le sirve al diablo. ¿Y tú a quién le vas a servir? ¿A Dios o le vas a servir al diablo? Es que Josué es claro. Ustedes están diciendo que van a servir a Dios. Sí, está bien. Bueno, tienen otra reglita. Y la siguiente regla es que van a desaparecer, van a botar, van a sacar de sus vidas todos esos ídolos de los dioses extranjeros. Esos ídolos de los extranjeros los van a sacar, pero ya, de aquí, porque ustedes están decidiendo servir al Señor con todo el corazón. ¿Qué más dice? Apartad los dioses extranjeros que hay en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Escucha lo que dice el pueblo. Que el pueblo es atrevido también. Que el pueblo se lanzó grande, se tiró un chapuzón, pero de los grandes. Se tiró lo mejor que podía. Dijeron, vamos a sacarla, pero de jonrón. Vamos a servir a Dios. Está bien, vamos a servir a Dios. Vamos a sacar todo lo que tenemos, lo vamos a sacar. Pero es que a Dios vamos a servir. Y a su voz vamos a atender. Se lanzaron grande. Como dicen en el béisbol, lanzó un gran slam. Se lanzó a lo grande el pueblo de Israel. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto también a lanzarte a lo grande? Tú también vas a decir lo que dijo el pueblo. Nosotros vamos a servir al Señor. Y a su voz también vamos a atender. Y tú también vas a hacer eso. ¿Estás dispuesto tú a servir al Señor y a escuchar su voz? ¿Estás dispuesto? Si dices que sí,
tienes que asumirlo con responsabilidad. Pero en tus manos está la decisión de lo que tú vas a hacer con tu vida, de lo que tú vas a hacer. Y por eso te dejo yo esta explicación bonita, esta referencia bonita de lo que es el capítulo 24 del libro de Josué. Es que es maravilloso uno ponerse a escudriñar la palabra de Dios y cierra el capítulo 24, cierra el libro de Josué con una magnífica invitación, y es que tenemos que servir solo al Señor, y es que tenemos que darle la gloria solo a Dios, y es que solamente a Dios tenemos que servir, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos católicos, queridas católicas. A Dios es el único que tenemos que servir. Y es la enseñanza que nos deja este capítulo 24 del libro de Josué, que no tenemos que desaprovechar, que no tenemos que dejar pasar en medio de nuestra vida, que no tenemos que darle gusto al diablo, sino que tenemos que servir de corazón a Dios, porque Dios es un Dios celoso y a Dios debemos servir, solo a Él debemos amar, solo a Él debemos servir con el corazón. Gracias por acercarse a todos ustedes a este en vivo y a escudriñar claramente la santa palabra de Dios. Y es que solo a Dios tenemos que servir. Saludamos a Vini Sanit. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe grandemente y te lo dejo para que lo saborees. Y es que solo a Dios tenemos que servir. Solo al Señor tenemos que entregarnos por completo. Pero esa manifestación, que tú vas a hacer, que tú estás haciendo, tienes que hacerla con el corazón. Tienes que hacerla libremente, tienes que hacerla con una convicción grande de que vas a asumir tu compromiso, de que vas a asumir tu papel y sobre todo de que vas a entregarte por completo a Dios y que a Él solo vas a servir, solo a Dios. ¿Tienes un problema? Acude a Dios. ¿Tienes un familiar enfermo? Acude a Dios. ¿Estás pasando por dificultades en tu vida? Acude a Dios. ¿Tienes un problema demasiadamente grande con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Acude a Dios. ¿Para qué vas a acudir a Satanás? Porque Satanás te puede ayudar, pero eso sí, agárrate duro, porque Satanás va por ti y va por tu familia y no va a descansar hasta cobrar lo que ha hecho en ti. En cambio, Dios lo que da, lo da en generosidad, porque Él no se deja ganar en generosidad. Y tú tienes que decidir a quién vas a servir. Si vas a servir a Dios o vas a servir al diablo. Si vas a empezar a ser una persona recta o vas a ser una persona hipócrita, doble cara, sirviendo a Dios y sirviendo al diablo, porque eso no se puede. O hay que servir a Dios o sirves al diablo. Pero tienes que tomar una decisión en tu vida. Y es la reflexión que nos deja este capítulo 24 del libro de Josué. Ánimo, no tengas miedo y que Dios te bendiga. Gracias a todos los que se han acercado a este en vivo, a esta hora, en medio de esta reflexión bonita de la explicación y lectura del capítulo 24 del libro de Josué. Capítulo 24 del libro de Josué, que te invito a seguir leyendo la palabra de Dios. Ya vamos a empezar el libro de los jueces de Israel, para que sigamos conociendo más y más de la palabra de Dios y sigamos enamorándonos de la santa palabra del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Si deseas ayudar en alegrar el corazón de muchos niños en estas Navidades, pues te puedes comunicar conmigo. Si deseas enviar ropita, si deseas enviar jugueticos para los niños, para alegrarles el corazón, gracias al apoyo de ustedes, te puedes comunicar conmigo a través del número de teléfono que aparece en la descripción del video y también haciendo tu donativo si sale de lo profundo de tu corazón para ayudar también a alegrar el corazón de muchos niños que viven situaciones difíciles en medio de nuestra patria Venezuela, en medio de esta parroquia a la cual sirvo, pues te lo agradecería con todo el corazón y pido a Dios que siga derramando abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu familia, por todo el apoyo que tú haces a través de los en vivos, a través de PayPal, a través de tus donativos, porque eso motiva y ayuda para también ayudar a muchas personas pobres y necesitadas que viven en medio de cada uno de nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios siga bendiciendo tu vida y no se te olvide, vamos a servir a Dios con todo el corazón. Dios les bendiga, se les aprecia a todos con el corazón. Que el Señor les cuide y les proteja siempre.